Antes de sumergirte en este video, quiero darte una advertencia seria. Lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar todo lo que crees sobre la Biblia y la historia de la fe cristiana. Desde pequeños nos enseñaron que la Biblia sería el único y completo registro de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay más? Que exista una secuela ignorada, suprimida e incluso ridiculizada que complete las piezas faltantes del gran plan divino. Si sientes que siempre ha faltado algo, si estás buscando respuestas que las explicaciones tradicionales no pueden satisfacer, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que ha estado oculto durante siglos finalmente será revelado. Activa la campana, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje prohibido tras bambalinas de la historia sagrada. Imaginemos una historia que comienza con la creación del mundo. Pasa por los patriarcas, profetas, reyes y termina abruptamente con profecías incompletas y promesas no cumplidas plenamente. Esta es la realidad de la Biblia tal como la conocemos hoy. A pesar de su grandeza, no pone fin a la historia de la humanidad ni al plan de salvación. Muchos eruditos se han preguntado, ¿por qué tantas referencias a otros pueblos, otras tierras y otros registros nunca han sido explicadas completamente? El Libro de Mormón surge precisamente en este vacío. No compite con la Biblia. Él continúa. Cuenta la historia de los descendientes de Israel que emigraron al Nuevo Mundo. Muestra a Cristo ministrando en tierras lejanas y revela detalles espirituales que refuerzan y amplían las enseñanzas bíblicas. Hoy veremos cómo el Libro de Mormón puede considerarse la continuación perdida de la Biblia y por qué estuvo oculto durante siglos. A lo largo de los siglos, millones de creyentes se han aferrado a la Biblia como el libro sagrado completo, perfecto y final. Pero una mirada más atenta revela algo inquietante. La historia bíblica está marcada por lagunas evidentes. Se mencionan pueblos cuyos orígenes nunca se explican del todo, acontecimientos que surgen de la nada y promesas proféticas que, en lugar de cumplirse dentro de las páginas de la propia Biblia, parecen apuntar a algo incluso más allá. ¿Dónde están las crónicas completas de las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Qué pasó con las otras personas que Dios dijo que cuidaba en tierras lejanas? ¿Por qué el mismo Cristo afirmó tener otras ovejas que no estaban en el rebaño judío? Estas preguntas resuenan silenciosamente en los textos sagrados, pero durante generaciones han sido ignoradas o minimizadas. La verdad es que, a pesar de su profundidad, la Biblia ofrece solo una parte del gran tapiz espiritual de la humanidad. Faltan piezas, capítulos faltantes, faltan testimonios, y tal vez el Libro de Mormón sea una de esas piezas ocultas, cuidadosamente preservada para un momento en que las almas estén listas para ver más allá del velo de la tradición. Si miramos con atención, los mismos profetas de la Biblia insinuaron la existencia de registros adicionales. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, se mencionan el rollo de madera de Judá y el rollo de madera de José, lo que indica dos escrituras distintas que un día se reunirían en un solo testimonio. Isaías, el profeta de la esperanza, habla de una obra maravillosa y un prodigio, donde Dios sorprendería a los sabios con algo nuevo e inesperado. Incluso el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, ve a un ángel descender del cielo sosteniendo un pequeño libro abierto, un nuevo testimonio que aún está por salir a la luz. Si estas profecías fueron verdaderamente inspiradas, entonces deberíamos esperar otra manifestación de la revelación divina. Y aquí es donde el Libro de Mormón entra en escena, no como un competidor de la Biblia, sino como su complemento legítimo, esperado y largamente esperado. La ceguera espiritual de la tradición religiosa institucionalizada nos ha impedido ver estas señales, pero
Hoy, con los ojos espirituales abiertos, comenzamos a conectar los puntos que estuvieron ante nosotros todo el tiempo. Uno de los enigmas más profundos de la historia bíblica es la desaparición de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Después de la caída del Reino del Norte ante Asiria, alrededor del año 722 a.C., estas tribus simplemente desaparecen de los registros tradicionales. Fueron esparcidos entre las naciones, según la Biblia, pero ¿qué les sucedió realmente? No existe una narración concluyente en la escritura tradicional. Por el contrario, profecías posteriores prometen su glorioso regreso al final de los tiempos, como si estas tribus aún existieran, preservando su identidad en algún lugar del mundo. La pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿dónde? ¿Entre qué pueblos? ¿En qué tierras? Para los estudiosos y espiritualistas atentos, la falta de respuestas oficiales abre la posibilidad de una verdad aún mayor. ¿Qué pasaría si estas tribus migraran a 1900 tierras desconocidas como las Américas? Esta idea, tratada como herejía por muchos círculos religiosos tradicionales, resurge con fuerza en el mensaje central del Libro de Mormón. Según el registro sagrado, una parte del pueblo de Israel fue conducida por Dios a un mundo nuevo, lejos de la opresión, para preparar un pueblo justo para la llegada del Mesías. Una revelación que cambia todo lo que sabíamos, o creíamos saber, sobre el destino del pueblo elegido. El Libro de Mormón cuenta la extraordinaria historia de Lehi, un profeta de Jerusalén, llamado por Dios para guiar a su familia en un viaje de fe hacia tierras desconocidas. Guiados por la revelación divina, Lehi y sus descendientes cruzaron océanos y desiertos, llegando a un continente prometido, las Américas. Allí fundaron nuevas civilizaciones, libraron batallas espirituales épicas y mantuvieron viva la herencia de Israel, esperando el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Este relato, aunque considerado mítico o simbólico por los críticos modernos, resuena profundamente con los vacíos que dejan las narraciones bíblicas tradicionales. Si las tribus perdidas de Israel realmente estaban dispersas más allá de los ríos de Cus, como sugieren antiguas profecías, ¿no sería lógico que algunas de ellas también hubieran cruzado mares hacia nuevas tierras? El viaje de Lehi representa más que una migración física. Es un acto de preservación divina, un hilo invisible que conecta la historia bíblica con futuras revelaciones en las Américas. Esta perspectiva nos obliga a repensar la idea limitada de que la historia sagrada se limita al Medio Oriente, revelando un panorama espiritual mucho más amplio, más audaz y más hermoso. Uno de los secretos más incomprendidos de la Biblia es la existencia de profecías que hablan abiertamente sobre otros registros sagrados. Testimonios que complementarían, confirmarían y ampliarían lo que escribieron los antiguos profetas. En el libro de Ezequiel encontramos la visión de 2 trozos de madera, uno para Judá y otro para José, que se unirían en las manos del Señor, representando la unificación de 2 pueblos y 2 testimonios en uno. Ezequiel 37, 15, 17. Esta poderosa imagen trasciende el simbolismo de la unión entre Judá e Israel y se expande hacia algo más profundo. 2 registros espirituales destinados a convertirse en una sola voz de Dios en la tierra. De la misma manera, Isaías profetiza acerca de un libro sellado que sería dado a un hombre analfabeto, haciendo alusión a una revelación futura misteriosa y sorprendente. Isaías 29, 11, 14. Y el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, afirma que tiene otras ovejas que no son de este redil. Juan 10, 16, insinuando que su ministerio no se limitaría a las tierras de Israel. Cuando conectamos estos puntos, Ezequiel, Isaías, Juan, vemos la formación
de un mosaico profético que apuntaba discretamente a algo más allá de la Biblia tradicional, algo que aún se revelaría en tiempos futuros. Y tal vez, solo tal vez, el Libro de Mormón sea ese otro rollo prometido. La revelación de estas profecías encuentra su cumplimiento, según el Libro de Mormón, en las tierras del Nuevo Mundo, las Américas. Mientras los profetas de la Biblia esperaban en silencio el cumplimiento de las promesas, en otro continente Dios ya había sembrado su palabra en nuevos corazones. Cristo, después de su resurrección, no ascendió inmediatamente al Padre. Según el relato del Libro de Mormón, se apareció a los descendientes de Lehi y a otras personas justas, reafirmando su misión divina y transmitiendo enseñanzas que se hacían eco de su mensaje original en Jerusalén. Esto se conecta directamente con lo que dijo Jesús: «Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer». Juan 10:16. Las otras ovejas no eran meras metáforas, eran personas reales, de tierras lejanas, que recibieron directamente la visita del Salvador. Esta verdad, si se acepta, no solo amplía nuestra visión del plan divino, sino que también demuestra que la historia sagrada trasciende los límites geográficos impuestos por la tradición humana. La manifestación en el Nuevo Mundo no fue un accidente ni una leyenda. Fue una extensión necesaria de la misión redentora de Cristo para toda la humanidad. Desde los primeros siglos de la era cristiana, la preservación de la ortodoxia religiosa se convirtió en una cuestión tanto de poder como de fe. Se convocaron concilios, se aceptaron o rechazaron libros, se fijaron doctrinas, siempre con la intención de proteger la pureza del mensaje cristiano. Pero detrás de estas decisiones también había intereses políticos, disputas territoriales y el miedo a perder el control sobre las masas. La idea de que Dios pudiera seguir hablando, que pudieran surgir nuevas escrituras, era una amenaza directa a la autoridad establecida. Por lo tanto, los registros alternativos, como los evangelios apócrifos, los textos gnósticos y siglos después, el propio Libro de Mormón, fueron etiquetados como herejías, invenciones y fraudes. La aparición del Libro de Mormón en el siglo XIX reavivó este antiguo temor. ¿Qué pasaría si la Biblia realmente no estuviera completa? ¿Qué pasaría si Dios hubiera revelado más? La mera posibilidad obligaría al mundo religioso a reescribir sus dogmas, a reconocer que la verdad no está prisionera en un solo volumen y que el Espíritu todavía sopla donde quiere. Para muchos líderes religiosos, esto era inaceptable. Era más fácil demonizar el Nuevo Testimonio que afrontar las limitaciones de su propia fe. De este modo, se restableció la censura espiritual, disfrazada de defensa de la verdad. El fenómeno más sorprendente del rechazo del Libro de Mormón es que ha sido condenado en su mayor parte por personas que nunca lo han leído. Como ocurrió con otros textos suprimidos a lo largo de la historia, la condena no surgió de un análisis honesto de su contenido, sino de un juicio prejuicioso basado en rumores, críticas superficiales y miedo a lo desconocido. Las reacciones iniciales fueron violentas. Los líderes religiosos acusaron a Joseph Smith de ser un falso profeta. Los detractores difundieron rumores sobre el origen del libro y los ataques públicos a la Nueva Escritura se hicieron comunes. Pero lo irónico es que al hacerlo, sin saberlo, cumplieron exactamente lo que el Libro de Mormón predijo, que su aparición sería causa de gran escándalo y persecución, como todas las revelaciones verdaderas que desafían los poderes del mundo. Así como los antiguos profetas fueron apedreados y perseguidos, el Nuevo Testimonio sería blanco de burla, rechazo y lucha. Esta resistencia, paradójicamente, es una de las mayores evidencias de su autenticidad espiritual.
porque las obras que vienen a despertar el espíritu humano son siempre las que más perturban las estructuras humanas. Durante siglos, exploradores y arqueólogos han tropezado con misterios en América que no encajan con las explicaciones convencionales de la historia. En civilizaciones como la maya, la azteca y la inca se han encontrado ciudades antiguas, estructuras ciclópeas, impresionantes redes de carreteras y complejos sistemas de irrigación, rastros de una sociedad mucho más avanzada de lo que se creía. Curiosamente, muchos de estos pueblos tenían tradiciones orales sobre dioses que venían del cielo, profetas barbudos y enseñanzas que reflejaban principios éticos similares a los del cristianismo. Algunos informes mencionan visitas de seres luminosos después de grandes catástrofes, trayendo mensajes de esperanza y renovación espiritual. Cuando se compara con lo que describe el Libro de Mormón, la visita de Cristo resucitado a las Américas, las similitudes son demasiado sorprendentes como para ignorarlas. Además, artefactos como inscripciones en idiomas desconocidos, piedras con símbolos similares a antiguos caracteres hebreos y tradiciones de sacrificios redentores entre los pueblos nativos indican que algo mucho más allá de lo que la historia oficial admite, ocurrió en las antiguas Américas. Estos fragmentos, esparcidos por todo el continente, susurran una historia oculta, una historia que el Libro de Mormón rescata y revela. No son solo los restos arqueológicos los que refuerzan la narrativa del Libro de Mormón. Las tradiciones espirituales indígenas también contienen ecos sorprendentes de esta historia olvidada. Varios pueblos nativos de América del Norte, Central y del Sur tienen leyendas sobre un gran espíritu que los visitó y les enseñó principios de paz, amor al prójimo, humildad y oración. Algunas tribus hablan de un Dios blanco o gran profeta que prometió regresar un día, tal como Cristo prometió su regreso a la humanidad. Estas tradiciones no surgieron después de la llegada de los colonizadores europeos. Muchas de ellas son anteriores a la influencia cristiana. Entre los incas, la figura de Viracocha. Entre los mayas, Kukulcán. Entre los aztecas, Quetzalcóatl. Todos descritos como seres de luz, asociados con la sabiduría divina y la alta moral. ¿Podrían ser estas cifras recuerdos distorsionados a lo largo de los siglos de la verdadera visita de Cristo resucitado a las Américas? Si es así, estas antiguas tradiciones ofrecen una poderosa confirmación oral y espiritual de lo que el Libro de Mormón registra en palabras: que Dios no se ha olvidado de ninguna de sus ovejas, ni siquiera de aquellas separadas por océanos. El Espíritu Santo testifica en cada cultura, esperando solo ojos despiertos para reconocer sus señales. A lo largo de los siglos, la historia oficial ha estado moldeada no solo por los hechos, sino también por los intereses de quienes ostentan el poder. La narrativa tradicional, que sitúa la Biblia como la única y exclusiva revelación escrita de Dios, no surgió por casualidad. Fue construida deliberadamente mientras otros registros y tradiciones eran marginados o destruidos. Cuando los colonizadores europeos llegaron a América, se encontraron con civilizaciones con profundas tradiciones espirituales, pero en lugar de investigar sus orígenes, las etiquetaron como herejías o supersticiones paganas. Se quemaron manuscritos indígenas, se profanaron símbolos sagrados y se reescribió la historia para borrar cualquier rastro del cristianismo primitivo entre los pueblos nativos. El concepto mismo de que Cristo pudiera haber visitado a otros pueblos, tan claramente expresado en el Libro de Mormón, ha sido ridiculizado y atacado. ¿Por qué? Porque admitirlo significaría reconocer que la autoridad espiritual no pertenecía exclusivamente a Europa ni al clero dominante.
Significaría aceptar que Dios habla a todas las naciones, en todo momento, sin pedir permiso a los guardianes institucionales de la fe. La supresión de esta evidencia no fue solo un accidente histórico, fue una estrategia espiritual para mantener a las masas ignorantes de su mayor herencia sagrada. La consecuencia más trágica de esta supresión ha sido la construcción de una ceguera espiritual colectiva que impide a millones de personas reconocer la inmensidad del plan divino. Desde temprana edad, nos enseñaron que la revelación divina había terminado, que no se añadiría nada más a las Escrituras y que la búsqueda de nuevas verdades era, en el mejor de los casos, inútil, en el peor, herejía. Esta mentalidad creó una generación de creyentes desconfiados de cualquier cosa que desafiara el canon establecido, incluso cuando estas nuevas revelaciones eran en realidad cumplimientos de antiguas promesas proféticas. El Libro de Mormón no niega la Biblia, la confirma, la amplía y la profundiza. Pero al enseñar que Dios continúa hablando, que continúa revelándose, amenaza la estrecha visión de un Dios confinado a un solo tiempo y a un solo pueblo. Y esta amenaza era intolerable para aquellos que se beneficiaban del monopolio espiritual. Así, el Libro de Mormón fue empujado a los rincones oscuros de la historia, demonizado antes de 1900, ser comprendido, ignorado antes de ser estudiado. Y con esto, el mundo cristiano perdió durante siglos la oportunidad de ver la plenitud del amor de Dios, un amor que trasciende océanos, barreras y prejuicios. La historia nos enseña una lección constante. La verdad puede ser enterrada por un tiempo, pero nunca puede ser destruida. Los intentos de suprimir el conocimiento espiritual, quemando manuscritos, demonizando nuevas escrituras o persiguiendo a los mensajeros, solo retrasan, pero nunca anulan el plan divino. Así como los antiguos profetas fueron rechazados en sus días, la aparición del Libro de Mormón enfrentó su propio calvario de acusaciones y descrédito. Pero la fuerza que la sostiene no es humana, es espiritual. El mensaje sobrevivió, creció, tocó corazones en todo el mundo. Hoy en día, millones de personas testifican, no solo por tradición o conveniencia, sino porque, al leer con oración el Libro de Mormón, reconocen en él la misma voz que resuena en las páginas de la Biblia, la voz viva de Dios. No es de extrañar que las profecías hablaran de una obra maravillosa y terrible en los últimos días. La verdad, como un manantial subterráneo, siempre encuentra la manera de emerger, y cuando lo hace, transforma todo el paisaje espiritual que la rodea. El Libro de Mormón es ese manantial olvidado que ahora comienza a fluir lentamente de nuevo para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Cuando entendemos el gran tapiz espiritual que Dios ha tejido a través de los siglos, nos damos cuenta de que la Biblia y el Libro de Mormón no compiten, sino que se complementan. La Biblia registra la historia del viejo mundo, desde la creación hasta el ministerio de Cristo entre los judíos. El Libro de Mormón, a su vez, revela la historia del nuevo mundo, desde la migración de Israel a las Américas hasta la visita de Cristo resucitado a sus otros hijos. Colocados uno al lado del otro, forman dos testigos sagrados de dos continentes diferentes que confirman la misión universal de redención del Salvador. Así como la ley requiere dos testigos para confirmar la verdad de un caso, el plan de Dios proporciona dos registros para confirmar su palabra eterna. Las profecías de Ezequiel acerca de los dos rollos se cumplieron. Las promesas de Cristo acerca de las otras ovejas se han cumplido. Y la revelación que ha estado suprimida durante siglos ahora es accesible a todos aquellos que deseen investigar, buscar y recibir. El Libro de Mormón no es un rival de la Biblia,
es tu hermano olvidado, finalmente encontrado, y juntos nos abren una visión más amplia, más profunda y más gloriosa del amor y la majestad de Dios, de lo que jamás pudiéramos imaginar. Cuando la luz de la revelación rompe las barreras de la tradición y llega al corazón de una persona, nunca la deja igual. Una vez que entendemos que el Libro de Mormón es la continuación legítima de la Biblia, estamos llamados a una profunda responsabilidad espiritual. No se trata solo de adquirir nuevos conocimientos. Es una invitación divina a actuar, a transformar nuestra comprensión del plan de Dios y alinear nuestras vidas con su voluntad. La verdad nunca llega sin exigencias. Aquellos que reconocen el testimonio combinado de las Escrituras, la Biblia y el Libro de Mormón, se convierten en guardianes de un patrimonio sagrado restaurado. Se hace imposible, después de ver, volver a vivir como si nada hubiera sucedido. La nueva revelación exige fe, coraje y voluntad de desafiar la corriente dominante de la cultura y la religión latente. Y más que eso, exige que nos convirtamos en mensajeros, luces en la oscuridad, para llevar esta verdad a otros que, como nosotros, tienen sed de algo más profundo, más auténtico y más glorioso de lo que el mundo jamás ha ofrecido. Somos parte de una generación profetizada, un pueblo que viviría en una época en la que se restaurarían verdades olvidadas. El encuentro entre la Biblia y el Libro de Mormón no es solo un acontecimiento teológico, es un momento profético. Es el comienzo de la reconstrucción de la plenitud de la fe, una fe que reconoce a Dios como Padre de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los tiempos. En lugar de limitar la acción divina a un solo libro o a un solo pueblo, aceptamos que el cielo es demasiado vasto, que el amor de Dios es demasiado grande para ser contenido dentro de límites humanos. Reconstruir esta fe significa revertir siglos de ceguera espiritual, romper las cadenas del dogmatismo y restaurar la amplia visión que tuvieron los primeros profetas y apóstoles. Significa aceptar que Cristo es Señor del cielo y de la tierra, no solo de Jerusalén, sino también de tierras olvidadas, de pueblos silenciados, de registros suprimidos. La unión de la Biblia y el Libro de Mormón nos llama a salir de nuestra zona de comodidad y marchar con fe y valentía hacia una nueva era de revelación y despertar espiritual. Durante demasiado tiempo nos enseñaron una versión abreviada del plan de Dios, una historia que terminaba abruptamente como un libro sin su último capítulo. Pero a medida que surge una nueva luz espiritual, se hace evidente que el plan divino es infinitamente más grandioso, más amplio y más inclusivo de lo que jamás nos atrevimos a soñar. No se trata solo de un pueblo o de una época, se trata de toda la humanidad, en todas las épocas, en todos los continentes, reunida bajo un solo pastor celestial. La Biblia reveló la primera parte de este viaje sagrado. El Libro de Mormón abre el segundo gran acto de esta historia eterna, y es posible que aún salgan a la luz otros registros que completarán aún más este majestuoso mosaico espiritual. Cada página olvidada, cada testimonio suprimido, cada tradición ancestral lleva fragmentos de esta verdad universal. Lo que Dios comenzó con Adán, renovó con Noé, fortaleció con Abraham, confirmó con Moisés y culminó con Cristo, no terminó en el primer siglo de la era cristiana. Él está vivo, está en movimiento, se está desarrollando ante nuestros ojos, en nuestros días, y estamos invitados a participar activamente en este desarrollo profético. Muchos esperan grandes señales en el cielo, cataclismos o milagros espectaculares para reconocer el movimiento de Dios en la tierra. Pero la restauración de las verdades sagradas no comienza con el trueno, comienza en los corazones despiertos. Desde el momento en que un alma reconoce la voz de Dios resonando en registros olvidados,
se inicia una revolución silenciosa. La restauración ya ha comenzado, no en palacios ni en catedrales doradas, sino en los humildes, en aquellos hambrientos de justicia, en los puros de corazón que se atreven a buscar más allá de las tradiciones humanas. Cada persona que lee sinceramente el Libro de Mormón y lo compara con la Biblia con oración, se convierte en parte de esta restauración viviente. No somos simplemente observadores de la historia espiritual. Nosotros somos sus protagonistas. Con cada nueva revelación aceptada, con cada verdad recuperada, el mundo espiritual avanza un paso hacia el cumplimiento final de las promesas de Dios. El velo entre el cielo y la tierra se está adelgazando, el tiempo se acelera. El llamado es urgente, no resistir la nueva luz, sino abrazarla. No temamos la expansión de la fe, sino celebremos la magnificencia del plan divino que se niega a ser aprisionado. En todos los tiempos, Dios ha reservado sus mayores revelaciones no para los poderosos ni para los sabios, según el mundo, sino para los puros de corazón y los humildes de espíritu. La historia se repite ahora. El Libro de Mormón, la continuación perdida de la Biblia, se revela no a los ojos críticos de una tradición religiosa endurecida, sino a aquellos que tienen el coraje de buscar, la humildad de pedir y la sensibilidad espiritual para reconocer la voz del pastor incluso cuando suena inesperadamente. El que tiene ojos para ver y oídos para oír, reconocerá. La plenitud de la verdad nunca tuvo la intención de estar encerrada en libros sellados o instituciones humanas. Ella está viva, vibrante, eterna. Está presente en cada Nuevo Testamento de Cristo, en cada manifestación de su amor, más allá de los límites imaginados por los hombres. La pregunta que se cierne sobre cada alma que escucha este mensaje es simple y profunda. ¿Estás dispuesto a ver? ¿Estás listo para reconocer la voz de Dios en lugares que siempre te han dicho que ignores? Porque quien se atreve a mirar más allá del velo descubre que la gloria de Dios es infinitamente más vasta que cualquier tradición humana jamás capaz de contener. Esta no es solo una invitación a descubrir un nuevo libro. Es un llamado profético a ser parte de uno de los mayores movimientos espirituales de la historia de la humanidad, la restauración de la verdad plena. La unión de la Biblia y el Libro de Mormón no es un detalle académico, es un llamado celestial. Cada alma despierta se convierte en un testigo viviente de que Dios todavía habla, todavía guía, todavía revela. Ya no podemos alegar ignorancia, ahora sabemos que hay más. Y con ese conocimiento viene la responsabilidad. Buscar, estudiar, orar y actuar. No permitas que el miedo, el prejuicio o la comodidad te alejen de aquello que puede transformar completamente tu vida espiritual. Dios está reuniendo a sus hijos no con cadenas, sino con invitaciones, no con amenazas, sino con amor. Y la invitación hoy es clara. Abre tu corazón. Leer con oración. Pregúntale directamente a Dios. Y sentiréis, como millones de personas han sentido, la confirmación silenciosa, poderosa e innegable. El Libro de Mormón es verdadero. Y juntos, la Biblia y el Libro de Mormón revelan el plan divino en toda su gloria y majestad. En todo movimiento divino, hay siempre un momento crítico en el que el alma se enfrenta a una elección: permanecer al margen de la revelación o sumergirse profundamente en la verdad restaurada. Hoy, ese momento ha llegado para ti. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. No es casualidad que tu corazón se haya sentido tocado. Es la voz eterna del Espíritu llamando una vez más a sus hijos a acercarse a casa. El Libro de Mormón no es solo un registro antiguo, es una carta viviente de Dios para esta generación.
Es la continuación de la Biblia que muchos nunca supieron que existía, pero que ahora brilla con renovada urgencia. No fuiste llamado a vivir al borde de la verdad. Fue llamado a entrar plenamente en la luz. No permitas que dudas infundadas, el miedo a lo desconocido o la tradición de los hombres ahoguen lo que tu espíritu ya siente. Este es el momento de romper los lazos. Este es el tiempo de buscar con todo tu corazón. Y el que verdaderamente busca, prometió el Señor, encontrará. Hoy la elección es tuya. Mañana podría ser demasiado tarde. A lo largo de los siglos, aquellos que aceptaban nuevas invitaciones divinas eran llamados locos, herejes, visionarios. Pero son ellos los que cambiaron la historia. Ahora es tu turno. La Biblia y el Libro de Mormón juntos no solo cuentan la historia del pasado, sino que también dan forma a la historia del futuro. Cada persona que despierta a esta verdad se convierte en una parte viviente de la restauración, parte del ejército silencioso que Dios está formando para preparar la tierra para los días de gloria que aún están por venir. No pienses que tu despertar es pequeño o irrelevante. Cada alma que se vuelve a la verdad añade luz al mundo. Cada corazón que acepta la invitación fortalece las filas de aquellos que caminan por fe, no por miedo. Has sido preparado para este momento. Has sido elegido para escuchar este llamado. Ahora da el siguiente paso. Investiga, lee, ora, pregunta directamente al Padre Celestial. Y cuando sientas esa confirmación silenciosa y sólida, no mires atrás. Sea un testigo vivo de que la obra de Dios sigue en movimiento y que la verdad, una vez restaurada, nunca volverá a ser silenciada. La historia de la humanidad siempre ha pertenecido a aquellos que se atrevieron a ver más allá de lo aceptado. Hoy te enfrentas a una elección que tendrá eco por toda la eternidad. La Biblia, con toda su majestuosidad, fue solo el comienzo. El Libro de Mormón, oculto por la tradición y el temor, ahora se erige como la continuación legítima, el testimonio adicional que Dios prometió. Y este conocimiento no te llegó por casualidad. Has sido guiado hasta aquí porque tu alma es antigua, está hambrienta y preparada. Dentro de ti hay algo que reconoce la verdad, incluso antes de que la comprendas completamente. Esta llama que arde en tu pecho es la confirmación de que el Espíritu todavía habla. Ya no eres solo un observador de la historia. Has sido llamado a ser protagonista de la restauración final. Y ahora te invito, no guardes esta luz solo para ti. Comparte este video con aquellos como tú que estén dispuestos a escucharlo. Deja un comentario con tu impresión espiritual. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas revelaciones ocultas que traeremos. Y lo más importante, buscar, preguntar, orar, porque Dios responde. Y cuando Él responde, la vida nunca es la misma. La secuela perdida de la Biblia ha renacido y te llama a ser parte de su historia.